Hay un secreto celosamente guardado sobre esos días inaugurales de enero, que don Rodolfo Steiner, sí, hace más de 100 años, compartió con nosotros, y que asombrosamente permanece casi en la sombra. Un secreto, escuchen bien, tan poderoso, que cuando comprendan lo que de verdad ocurre durante esos 7 días mágicos, jamás volverán a mirar el año que comienza de la misma forma, y lo más inquietante es que la gran mayoría, ha desperdiciado años enteros sin siquiera sospechar que esos 7 días son en realidad un umbral cósmico, un verdadero portal donde las energías espirituales están más abiertas, más receptivas a nuestros anhelos, que en cualquier otro momento del año. Don Rodolfo nos explicó, con la sabiduría que lo caracterizaba, que el cosmos, el universo mismo, no sigue el calendario terrenal por pura casualidad. No, los sabios ancestrales lo sabían, los iniciados, aquellos que buscaban la verdad, lo tenían clarísimo. Pero, con el tiempo, ese conocimiento se fue desvaneciendo, paulatinamente, hasta ser reemplazado por celebraciones vacías, por juramentos efímeros que se disuelven antes de que febrero siquiera asome la cabeza. Hoy mismo, les voy a revelar, con lujo de detalles, lo que acontece durante esos 7 días, por qué cada uno de ellos se corresponde, uno por uno, con un mes específico del año, y además les compartiré el método exacto, preciso, que don Rodolfo recomendaba para usar este umbral cósmico, para ponerlo a trabajar a su favor, pero atención, antes de continuar, necesito alertarlos sobre algo crucial, de vida o muerte. Lo que la mayoría de la gente hace en los primeros días del año es exactamente lo opuesto a lo que deberían estar haciendo. Beben sin control, comen hasta reventar, se acuestan tardísimo, se levantan aún más tarde, se sumergen en estados de conciencia alterada y desperdician esos días preciosos en completa inconsciencia espiritual. Y don Rodolfo fue muy claro al respecto. Muy claro. Quien pasa los primeros 7 días del año sumido en el sopor, en la inercia, ya ha programado energéticamente un año entero de estancamiento. Y esto, ojo, no es superstición barata, es ciencia espiritual. Ahora bien, para entender por qué estos 7 días son tan importantes, debemos, primero, comprender algo fundamental sobre cómo funciona el tiempo. Allá, en el mundo del espíritu, don Rodolfo nos enseñó que el tiempo del reloj, el tiempo físico y el tiempo del alma, el tiempo espiritual, no son lo mismo. En el mundo que podemos tocar, en el mundo material, el tiempo es lineal, un segundo tras otro, un día después del otro. Pero, atención aquí, en el mundo espiritual, el tiempo es cualitativo, tiene calidad. Hay momentos que irradian, que emanan más potencial espiritual que otros, y los primeros 7 días del año son precisamente uno de esos momentos. Piénsenlo como una ventana que se abre, que conecta el mundo tangible con el mundo invisible. Durante el resto del año, esa ventana permanece, digamos, entreabierta. Las energías espirituales siguen actuando, claro que sí, pero con más dificultad, con más resistencia por parte de la materia. Pero, en los primeros 7 días de enero, esa ventana se abre de par en par. Las guías espirituales se acercan, están más cerca, los seres de luz, los ángeles, son más accesibles, y sus anhelos, sus pensamientos,
sus emociones durante esos días, tienen un poder de manifestación mucho mayor que en cualquier otro periodo. Don Rodolfo conectaba todo esto directamente con los ciclos cósmicos, el solsticio de invierno, que ocurre apenas unos días antes del año que comienza. Marca el instante en que la Tierra se repliega sobre sí misma, se mira hacia adentro, y este repliegue cósmico continúa, se extiende. Durante los primeros días de enero, la Tierra, por decirlo de alguna manera, está respirando hacia adentro. Y cuando la Tierra respira hacia adentro, el mundo espiritual se acerca al mundo físico. Se hacen amigos. Y es precisamente por eso, por esta razón, que las tradiciones antiguas consideraban este período sagrado. Pero atención, aquí viene la parte que casi nadie conoce. Don Rodolfo reveló que cada uno de los 7 primeros días del año, cada uno, se corresponde con uno de los 12 meses del año que se inicia. Increíble. No de forma aleatoria, no por suerte, sino siguiendo un patrón cósmico, un orden perfecto. El primer día de enero programa energéticamente el mes de enero. El segundo día programa febrero. El tercer día programa marzo. Y así sucesivamente. Los 7 primeros días programan, graben esto, los 7 primeros meses. Y los 5 días siguientes, del día 8 al día 12, completan el ciclo, programando los meses restantes. Esto significa algo extraordinario. Significa que lo que ustedes piensan, lo que sienten, lo que hacen el día 1 de enero, está literalmente plantando semillas para todo el mes de enero. Lo que piensan, sienten y hacen el día 2 de enero. Está plantando semillas para todo el mes de febrero. Empiezan a percibir la enormidad de esto. Tienen en sus manos, en esos 7 días, la oportunidad de programar conscientemente los próximos 7 meses de su vida. Y la mayoría de la gente se la pasa viendo televisión, quejándose del malestar, o simplemente durmiendo. Don Rodolfo era muy práctico en sus enseñanzas. No hablaba con términos vagos o místicos que nadie entiende. No, daba instrucciones precisas, claras como el agua, y para estos 7 días. Recomendaba una práctica de la mañana, un ritual matinal, específico. Al despertar en cada uno de esos 7 días, antes de hacer nada más, antes de mirar el celular, antes de hablar con don Juan, deberían sentarse en silencio, en completa quietud, por al menos 10 minutos, 10 minutos mágicos, no para meditar, no para reflexionar en el sentido común de la palabra, sino para hacer algo muy específico. Deberían traer a su conciencia, con toda la fuerza de su ser, el mes correspondiente a ese día, el primer día. Piensan en enero. ¿Qué quieren que suceda en enero? ¿Qué cualidades desean cultivar? ¿Qué desafíos anticipan y cómo pretenden enfrentarlos? No solo lo piensan, lo sienten, lo imaginan, con vivacidad. Crean imágenes internas claras, cargadas de emoción, y entonces ofrecen esas intenciones, esos anhelos, al mundo espiritual, no como un pedido, no como una súplica, sino como una colaboración. Dicen, en su corazón, con toda la fe, estas son mis intenciones para este mes. Las ofrezco para que las energías espirituales me ayuden a realizarlas. El segundo día, hacen lo mismo para febrero. El tercer día, para marzo. Y así sucesivamente.
Don Rodolfo explicó que este ritual simple, este ritual tan sencillo, crea una especie de armazón invisible, una estructura etérica para el año entero. Es como si estuvieran construyendo el diseño de una casa, antes de construir la casa misma, las energías espirituales. Entonces, trabajan con ese diseño, trabajan con esa planta, ayudando a materializar lo que ustedes, conscientemente, proyectaron. Pero esperen, porque existe un aspecto de esto que es aún más profundo, mucho más profundo, y que pocos comprenden completamente. Don Rodolfo enseñó que no somos solo nosotros quienes programamos esos días. No, las guías espirituales también están programando. Mientras dormimos, mientras estamos inconscientes, los seres de luz, los ángeles y los mensajeros divinos, los arcángeles, están trabajando, preparando las condiciones del año que se inicia. Y cuando despertamos y hacemos este ritual conscientemente, nos alineamos con ese trabajo espiritual. Nos convertimos en colaboradores conscientes de las jerarquías. Esto es radicalmente diferente a la forma en que la mayoría de la gente aborda el año que comienza. La forma común, la forma tradicional, es hacer propósitos. Voy a adelgazar, voy a hacer más ejercicio, voy a ganar más dinero. Tonterías. Esos propósitos nacen del yo superficial, más del carácter externo. Y porque nacen del yo superficial, no tienen raíces en el terreno del alma. Por eso se disuelven tan rápidamente, se evaporan. Pero cuando usan el método de Don Rodolfo, no están haciendo propósitos del yo superficial. Están plantando semillas, semillas sagradas, en el terreno del alma. Y las semillas plantadas en el terreno del alma siempre germinan, siempre dan fruto, siempre y cuando continúen regándolas con su atención consciente. Hay otro aspecto crucial, esencial, que Don Rodolfo mencionó sobre estos 7 días. Durante este período, deben evitar al máximo los conflictos, las discusiones, la negatividad. No porque debas ser ingenuo o ignorar los problemas, sino porque cualquier energía negativa que generes en estos días será amplificada a lo largo del año. Y lo opuesto también es verdadero. Cualquier energía positiva, cualquier acto de bondad, cualquier pensamiento elevado, será igualmente amplificado. Piénsalo como un micrófono cósmico. En estos 7 días, tus emociones, pensamientos y acciones están siendo amplificados y transmitidos para el año entero. ¿Quieres pasar estos días peleando con la familia, quejándote de la vida, enfocado en todo lo que está mal? ¿O quieres pasar estos días en gratitud, en intención consciente, en apertura hacia el mundo espiritual? Don Rodolfo Steiner también habló sobre la importancia del sueño en estos días. Él explicaba que durante el sueño regresamos temporalmente al mundo espiritual. Y en los primeros días del año que comienza, ese retorno es especialmente significativo. Durante el sueño de estos días, recibimos instrucciones, insights, e incluso encuentros con seres de luz que pueden guiar nuestro año. Por eso, él recomendaba irse a la cama temprano en estos días, en un estado de calma y reverencia, y al despertar, intentar recordar los sueños. Muchas veces, los sueños de estos días contienen mensajes importantes para el año que comienza. ¿Ya te diste cuenta de que algunos años parecen fluir naturalmente, mientras que otros son una lucha constante de principio a fin?
Don Rodolfo Steiner diría que parte de esto tiene que ver con cómo pasaste los primeros 7 días. Si pasaste estos días en conciencia espiritual, plantando las semillas correctas, alineado con los guías espirituales, el año tiende a fluir. Si pasaste estos días en inconsciencia, en sopor, en negatividad, el año tiende a ser una batalla. Eso no significa que estés condenado si pasaste el año que comienza bebiendo y festejando. El libre albedrío siempre existe. Siempre puedes cambiar el curso en cualquier momento. Pero es mucho más fácil navegar un río cuando construiste el barco correctamente desde el inicio. Y los primeros 7 días son cuando construyes el barco para el año entero. Ahora, quiero revelarte algo aún más específico sobre cada uno de estos 7 días. Porque don Rodolfo Steiner no solo dijo que cada día corresponde a un mes. Él también conectó cada día a una cualidad espiritual específica, a una de las 7 fuerzas planetarias. Pero antes de entrar en eso, necesito que entiendas el contexto cósmico más amplio, en la antroposofía. Don Rodolfo Steiner explicó que existen 7 fuerzas planetarias que influencian la existencia humana. Estas fuerzas no son solo astronómicas, son espirituales. Y cada planeta representa una cualidad, una energía, un tipo de influencia. Y cada uno de los 7 primeros días del año está conectado a una de esas fuerzas. El primer día está conectado a Saturno. Saturno representa estructura, disciplina, los fundamentos. En ese día, debes reflexionar sobre las estructuras de tu vida. ¿Qué necesita ser solidificado? ¿Qué necesita más disciplina? ¿Cuáles son los fundamentos sobre los cuales quieres construir el año? El segundo día está conectado al Sol. El Sol representa la vitalidad, la fuerza vital, el yo superior. En ese día, reflexionas sobre tu conexión con tu esencia más elevada. ¿Estás viviendo de acuerdo con tu verdadero yo? ¿O estás viviendo de acuerdo con expectativas externas? El tercer día está conectado a la luna. La luna representa el alma, las emociones, la vida interior. En ese día, examinas tu vida emocional. ¿Qué emociones quieres cultivar en este año? ¿Cuáles quieres transformar? El cuarto día está conectado a Marte. Marte representa la voluntad, la acción, el coraje. En ese día, reflexionas sobre dónde necesitas actuar con más determinación, dónde has sido demasiado pasivo, dónde necesitas más coraje. El quinto día está conectado a Mercurio. Mercurio representa la comunicación, el pensamiento, la adaptabilidad. En ese día, examinas cómo te comunicas, cómo piensas, cómo te adaptas a las circunstancias. El sexto día está conectado a Júpiter. Júpiter representa la sabiduría, la expansión, la generosidad. En ese día, reflexionas sobre tu crecimiento. ¿Dónde necesitas expandirte? ¿Dónde necesitas ser más generoso? ¿Qué sabiduría necesitas cultivar? Y el séptimo día está conectado a Venus. Venus representa el amor, la armonía, la belleza. En ese día, reflexionas sobre tus relaciones, sobre el amor en todas sus formas, sobre la belleza que quieres traer al mundo. Don Rodolfo Steiner recomendaba que, en cada uno de estos días, no solo reflexionaras, sino que también realizaras un acto concreto relacionado con esa fuerza planetaria. En el día de Saturno, un acto de disciplina. En el día del Sol, un acto de conexión con tu yo superior. En el día de la Luna, un acto de cuidado emocional. Y así sucesivamente.
Esos actos concretos funcionan como anclas, trayendo la energía espiritual al plano material. Ahora, déjame hablar sobre algo que muchas personas cuestionan. ¿Por qué 7 días? ¿Y por qué no 10 o 12? La respuesta está en los setenos. Don Rodolfo Steiner enseñó que toda la existencia humana está organizada en ciclos de 7. Los primeros 7 años de vida forman el cuerpo físico. Los próximos 7 forman el armazón invisible. Los 7 siguientes forman el cuerpo astral. 7 es el número de la completitud terrenal. Y los primeros 7 días del año son como un seteno en miniatura, conteniendo en sí la semilla de todo el año. Esto nos lleva a otro aspecto fascinante de la enseñanza de don Rodolfo Steiner sobre este periodo. Él habló sobre las 12 noches sagradas, que comienzan en la noche de Navidad y van hasta el 6 de enero. Este periodo, conocido en muchas tradiciones como las noches entre los años, era considerado por los antiguos como el momento más mágico y peligroso del año. Peligroso, porque las energías espirituales están tan próximas, que tanto el bien como el mal pueden manifestarse con más facilidad. Don Rodolfo Steiner explicó que durante las 12 noches sagradas, el velo entre los mundos es más fino que nunca, y en los primeros días de enero, que están dentro de este periodo sagrado, tenemos una oportunidad única. Podemos literalmente conversar con nuestro ángel de la guarda de forma más directa. Podemos recibir insights que normalmente llevarían meses de reflexionar profundamente para obtener. Podemos plantar semillas espirituales que germinarán a lo largo de todo el año. Pero aquí está la paradoja que don Rodolfo Steiner siempre enfatizaba. Cuanto mayor es el potencial para el bien, mayor es el potencial para el mal. Durante estos días, si cultivas pensamientos negativos, si alimentas ira, envidia, miedo, esas energías también serán amplificadas. Y es por eso que tantas tradiciones antiguas recomendaban ayuno, oración y recogimiento durante este periodo, no por moralismo, sino por comprensión de las leyes espirituales. ¿Ya te preguntaste por qué tantas culturas diferentes, en partes completamente separadas del mundo, desarrollaron rituales específicos para el inicio del año? Los chinos tienen sus rituales del Año Nuevo, los judíos tienen Rosh Hashanah, los hindúes tienen Diwali. Cada cultura, intuitivamente, percibió que el inicio de un nuevo ciclo es un momento de poder especial. Existe un secreto guardado sobre los primeros días de enero. Un secreto que don Rodolfo Steiner, un sabio de antaño, reveló hace más de un siglo, y que, increíblemente, sigue siendo un tesoro casi desconocido. Imagínense un secreto tan poderoso, que al entender lo que realmente sucede en esos 7 días mágicos, jamás volverán a ver el año que comienza de la misma manera. Y lo más alarmante es que la mayoría ha desperdiciado años y años sin saber que esos 7 días son en realidad un umbral cósmico, un lugar donde las energías espirituales están más receptivas a nuestros anhelos que en cualquier otro momento. Don Rodolfo Steiner explicó que esta intuición universal viene del hecho de que el cosmos realmente funciona así. No es superstición, es percepción espiritual. Ahora quiero darte un método práctico que puedes usar a partir de mañana. Es simple, pero extremadamente poderoso, cuando despiertes en cada uno de los primeros 7 días del año, antes de levantarte de la cama. Quédate acostado por algunos minutos. Trae a la conciencia el mes correspondiente a ese día
Visualízate en ese mes, viviendo de la forma que deseas. Vete saludable, próspero, en paz, realizando tus objetivos. No solo pienses, siente. Deja que la emoción de la realización recorra tu cuerpo. Entonces, aún acostado, di internamente: yo ofrezco estos anhelos a las energías espirituales que guían mi vida. Pido que me ayuden a manifestar el más elevado bien para mí y para todos los seres. Y entonces, levántate. Durante el día, mantén la conciencia del mes que estás programando. Si es el primer día, piensa de vez en cuando: estoy plantando semillas para enero. Deja que esa conciencia influya en tus acciones, tus palabras, tus pensamientos. Por la noche, antes de dormir, revisa el día. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué semillas plantaste? Si plantaste semillas negativas, no te culpes. Simplemente reconoce y ofrece al mundo espiritual el deseo de transmutar esa energía. Entonces, al adormecerte, pide a tus guías espirituales que trabajen contigo durante el sueño, ayudando a fortalecer las semillas positivas y a neutralizar las negativas. Este ritual simple, hecho consistentemente en los 7 primeros días, puede transformar completamente tu año, no porque es mágico en el sentido supersticioso, sino porque está basado en leyes espirituales reales. Don Rodolfo Steiner no inventó esas leyes. Él las descubrió a través de su clarividencia y las compartió para que personas como tú y como yo pudieran beneficiarse. Es importante entender que don Rodolfo Steiner no era un soñador místico. Él era un científico de la sabiduría del espíritu. Sus métodos eran rigurosos. Él testaba todo, verificaba todo. Nunca pedía que la gente simplemente creyera. Él decía: no me creas a mí, experimenta por ti mismo. Y eso es lo que te pido ahora. No creas en nada de lo que te he dicho. Experimenta. Usa estos 7 días conscientemente y ve lo que sucede en tu año. Ahora, quiero hablar sobre un error común que muchas personas cometen, incluso cuando intentan usar este conocimiento. Se aproximan a los primeros 7 días con una mentalidad de lista de deseos. Quiero un coche nuevo, quiero un novio, quiero más dinero. Y entonces se frustran cuando esas cosas no se materializan inmediatamente. Don Rodolfo Steiner explicó que ese no es el propósito de este período. El propósito no es manifestar deseos materiales específicos. El propósito es alinearte con las energías espirituales que guían tu evolución. Es posible que tu evolución en este año incluya desafíos. Es posible que incluya pérdidas. Pero cuando estás alineado espiritualmente, enfrentas esos desafíos de forma diferente. Los ves como oportunidades de crecimiento, no como castigos. Encuentras fuerza donde antes encontrarías desesperación. Por eso, cuando hagas el ritual de la mañana, no hagas pedidos específicos demasiado concretos. En vez de pedir un coche nuevo, pide abundancia. En vez de pedir un novio específico, pide amor verdadero. En vez de pedir un trabajo específico, pide realización de tu propósito. Deja que el mundo espiritual sepa lo que necesitas mejor de lo que lo sabes tú mismo. Después de todo, tus guías pueden ver el cuadro completo de tu vida, mientras tú ves apenas un fragmento. Don Rodolfo Steiner también enfatizó la importancia de la gratitud durante estos 7 días. Antes de pedir cualquier cosa, agradece. Agradece por el año que pasó, incluso si fue difícil. Agradece por los aprendizajes, incluso los dolorosos. Agradece por las personas que forman parte de tu vida.
incluso las que te desafían. La gratitud abre un canal directo con el mundo espiritual. Es como si estuvieras diciendo, yo reconozco las bendiciones que ya recibí. Por eso, las energías espirituales responden enviando más bendiciones. Hay aún otro aspecto que necesito mencionar. Don Rodolfo Steiner habló sobre la importancia de hacer algo por los demás durante estos 7 días. No algo grandioso, sino algo genuino. Un acto de bondad, sin esperar nada a cambio. Una palabra de aliento para alguien que lo necesita. Una oferta de ayuda. Estos actos altruistas crean un tipo especial de energía kármica que permea todo el año. Es como si estuvieras diciendo al universo, no estoy aquí solo para recibir, estoy aquí para dar. Y el universo, en su infinita justicia, responde en la misma medida. Puedes estar preguntándote, ¿pero qué pasa si ya perdí los primeros días? ¿Qué pasa si ya estoy en el 3er o 4.er día cuando veo este video? La respuesta es simple. Comienza desde donde estás. El cosmos no castiga. El cosmos es siempre generoso con quien busca conscientemente. Haz el ritual para los días restantes y el próximo año comienza desde el primer día. Y antes de continuar, quiero pausar un momento. Las revelaciones que acabas de escuchar sobre los 7 días sagrados son conocimientos que Don Rodolfo Steiner compartió en conferencias para grupos pequeños. Conocimientos que han sido preservados en los archivos de la Sociedad Antroposófica y que pocos canales tienen la dedicación de investigar y traducir. Si este contenido está resonando contigo, considera apoyar este trabajo a través del Super Thanks. No es solo un apoyo financiero. Es tú diciendo que este conocimiento espiritual necesita continuar accesible. Cada contribución permite que yo continúe investigando los archivos de Steiner y trayendo estas revelaciones para ti. Ahora, vamos a profundizar aún más. Don Rodolfo Steiner habló sobre algo que él llamó la retrospección del año. Antes del año que comienza, idealmente en los últimos días de diciembre, deberías revisar todo el año que pasó, no de forma superficial, sino profunda. Sentarte en silencio y revivir mentalmente cada mes y cada evento significativo, cada encuentro importante. Esto no es apenas recordar, es un acto espiritual. Cuando revives conscientemente el año que pasó, extraes los aprendizajes, digeres espiritualmente las experiencias, y esto prepara el terreno para las nuevas semillas que vas a plantar en los primeros 7 días. Si saltas esta retrospección, es como plantar semillas en un suelo lleno de malas hierbas. Las experiencias no digeridas continúan ocupando espacio, impidiendo que lo nuevo germine plenamente. Don Rodolfo Steiner recomendaba hacer esta retrospección en orden inverso. Comienza por diciembre, después noviembre, después octubre, y así volviendo hasta enero. ¿Por qué en orden inverso? Porque así estás siguiendo el flujo del tiempo etérico, que es opuesto al flujo del tiempo del reloj. Esto puede parecer extraño, pero experiméntalo. Vas a percibir que revisar en orden inverso trae insights diferentes, más profundos. Durante esta retrospección, no juzgues, apenas observa. ¿Qué sucedió? ¿Qué sentiste? ¿Qué aprendiste? Si cometiste errores, no te condenes. Existe un secreto guardado sobre los primeros días de enero. Un secreto que don Rodolfo Steiner, un sabio de antaño, reveló hace más de un siglo, y que, increíblemente, sigue siendo un tesoro casi desconocido. Imagínense, un secreto tan poderoso que al entender lo que realmente sucede en esos 7 días mágicos,
Jamás volverán a ver el año que comienza de la misma manera. Y lo más alarmante es que la mayoría ha desperdiciado años y años, sin saber que esos 7 días son en realidad un umbral cósmico, un lugar donde las energías espirituales están más receptivas a nuestros anhelos que en cualquier otro momento. Simplemente reconoce y pide al mundo espiritual que transforme esos errores en sabiduría. Si conquistaste cosas, no te enorgullezcas en exceso. Simplemente agradece y pide humildad para continuar creciendo. Después de completar la retrospección del año, don Rodolfo Steiner sugería hacer un ejercicio específico. Imagina que te estás encontrando con tu ángel de la guarda. Tu ángel vivió este año entero a tu lado. Él vio todo lo que hiciste, pensaste, sentiste. Ahora, imagina que él te está mostrando el año desde el punto de vista espiritual. ¿Qué destacaría él? ¿Qué diría que fue más importante? Muchas veces, lo que nosotros consideramos importante es trivial a los ojos espirituales, y lo que consideramos trivial es profundamente significativo. Este ejercicio de encontrar al ángel de la guarda puede parecer imaginación, pero don Rodolfo Steiner insistía en que no lo es. Cuando hacemos este ejercicio con sinceridad, realmente entramos en contacto con nuestro ángel. Tal vez no de la forma dramática que esperamos, sino de formas sutiles, a través de impresiones, sentimientos, intuiciones que surgen durante el ejercicio. Ahora quiero hablarte sobre algo que pocas personas entienden sobre don Rodolfo Steiner y los primeros días del año. Él no veía este periodo aisladamente. Él lo veía como parte de un ciclo anual completo. Así como los primeros 7 días programan el año, los últimos 7 días cierran el año anterior. Y entre ellos, los días de Navidad funcionan como un portal de transición. Don Rodolfo Steiner decía que del día 24 de diciembre al día 6 de enero, estamos en un espacio fuera del tiempo normal. Es un espacio de pura potencialidad. Durante ese espacio, el viejo año aún no ha terminado completamente y el nuevo aún no ha comenzado plenamente. Estamos en una especie de limbo espiritual, pero un limbo lleno de posibilidades, y exactamente por eso este periodo es tan sagrado y tan peligroso también, porque en ese limbo podemos crear tanto cosas maravillosas como cosas terribles, dependiendo de dónde enfoquemos nuestra atención y energía. Don Rodolfo Steiner contaba historias de personas que usaron este periodo para transformaciones extraordinarias, y contaba historias de personas que desperdiciaron este periodo y después pasaron el año entero intentando recuperar el terreno perdido. La diferencia no estaba en la suerte o en el destino, estaba en la conciencia. Aquellos que estaban conscientes del poder de este periodo podían usarlo. Aquellos que estaban inconscientes eran usados por fuerzas que no comprendían. Y eso nos lleva a un punto fundamental de la antroposofía de don Rodolfo Steiner, la importancia de la conciencia. Don Rodolfo Steiner siempre enfatizó que el objetivo de la evolución humana no es solo ser bueno o hacer cosas buenas. El objetivo es hacer cosas buenas conscientemente. La conciencia es lo que transforma un acto común en un acto espiritual. Y en los primeros 7 días del año, esa conciencia es especialmente poderosa. Puedes hacer todas las cosas correctas, los rituales ciertos, las meditaciones ciertas, pero si lo haces de forma mecánica, sin conciencia real, el efecto será mínimo. Por otro lado, un simple momento de conciencia genuina, de presencia verdadera,
puede tener efectos profundos. Y por eso, don Rodolfo Steiner no daba fórmulas rígidas. Él daba principios y confiaba en que cada persona encontraría su propia forma de aplicarlos. Hay un aspecto de las enseñanzas de don Rodolfo Steiner sobre los primeros días del año que es particularmente relevante para los tiempos actuales. Él habló sobre las fuerzas arimánicas y luciféricas que están especialmente activas en este periodo. Ahriman es la fuerza que nos jala hacia la materialidad, hacia el confort físico, hacia la inconsciencia confortable. Lucifer es la fuerza que nos jala hacia el espiritualismo vago, hacia ilusiones grandiosas, hacia el orgullo espiritual. Durante los primeros días del año, ambas estas fuerzas están trabajando intensamente. Ahriman te invita a pasar estos días comiendo, bebiendo, viendo televisión, en completo torpor material. Lucifer te invita a hacer grandes planes egoicos, a sentirte especial y superior, a confundir fantasía con intuición espiritual verdadera. El camino del medio, el camino crístico, es permanecer consciente, anclado, humilde, pero también abierto al mundo espiritual. Don Rodolfo Steiner decía que Cristo es la fuerza que equilibra a Ahriman y Lucifer, y en los primeros días del año nosotros podemos conscientemente invocar esa fuerza crística para ayudarnos a navegar entre los extremos. Esto no es necesariamente una invocación religiosa en el sentido tradicional. Es una actitud de equilibrio, de centramiento, de apertura a lo espiritual, sin perder el anclaje en la realidad. Déjame ahora darte una práctica específica que puedes hacer en cada uno de los 7 días. Además del ritual matinal que ya describí, don Rodolfo Steiner recomendaba una práctica nocturna. Antes de dormir, siéntate en silencio por algunos minutos. Revisa el día que pasó. ¿Qué pensaste, sentiste, hiciste? ¿Qué semillas plantaste para el mes correspondiente? Entonces, conscientemente, entrega ese día al mundo espiritual. Di internamente, yo entrego este día, pido que durante mi sueño las energías espirituales trabajen con las semillas que planté. Esta práctica nocturna es el complemento necesario de la práctica matinal. Por la mañana, tú plantas conscientemente. Por la noche, tú entregas y permites que el mundo espiritual trabaje mientras tú duermes. Es un ciclo de acción y entrega, de iniciativa y confianza. Y es exactamente así como la colaboración con el mundo espiritual funciona. Nosotros actuamos y después permitimos que fuerzas mayores completen el trabajo. Don Rodolfo Steiner también habló sobre la importancia de evitar ciertas cosas durante esos 7 días. Evita conflictos innecesarios. Evita chismes y palabras negativas sobre otros. Evita consumo excesivo de alcohol o sustancias que alteren la conciencia de forma no saludable. Evita noticias negativas y contenido que perturbe tu paz interior. Evita personas que drenan tu energía. Sé que no siempre es posible evitar completamente estas cosas, pero haz lo posible. Por otro lado, busca activamente ciertas cosas. Busca momentos de silencio y contemplación. Busca contacto con la naturaleza, incluso si es solo mirar el cielo por algunos minutos. Busca la compañía de personas que te elevan. Busca lecturas y contenidos que nutren tu alma. Busca actos de bondad y generosidad. Busca la belleza en sus varias formas. ¿Te das cuenta de que don Rodolfo Steiner no estaba hablando solo sobre rituales místicos? Él estaba hablando sobre una forma consciente de vivir. Los primeros 7 días del año son una oportunidad intensificada para practicar esa forma de vivir. Pero la intención es que esa práctica se extienda para el año entero. Los 7 días
Son como un entrenamiento intensivo que te prepara para los 358 días restantes. Hay una pregunta que muchas personas hacen cuando oyen estas enseñanzas. ¿Y si yo no creo en el mundo espiritual? ¿Y si soy escéptico en relación a todo esto? La respuesta de don Rodolfo Steiner sería: experimenta de cualquier forma. No necesitas creer en ángeles para beneficiarte de momentos de silencio y reflexión. No necesitas creer en fuerzas planetarias para beneficiarte de una intención consciente. Practícalo como si fuera un experimento. Observa los resultados. Saca tus propias conclusiones. Don Rodolfo Steiner siempre respetó el escepticismo. Él mismo fue un pensador riguroso, que pasó por un largo camino de duda antes de llegar a sus conclusiones espirituales. Él nunca pidió fe ciega. Pidió experimentación consciente. Y eso es lo que distingue la antroposofía de muchas otras abordajes espirituales. No es un sistema de creencias, es un método de investigación. Quiero terminar con algo que don Rodolfo Steiner dijo en una de sus conferencias sobre el año que comienza. Él dijo que cada año nuevo es una oportunidad de renacimiento, no un renacimiento automático, que sucede simplemente porque el calendario terrenal cambió, sino un renacimiento que podemos elegir, que podemos crear conscientemente. Los primeros 7 días son el útero de ese renacimiento. Lo que tú pones en ese útero determinará lo que nacerá a lo largo del año. Entonces, mi pregunta para ti es: ¿qué quieres que nazca en 2026? ¿Qué cualidades? ¿Qué realizaciones? ¿Qué transformaciones? Usa estos 7 días para plantar esas semillas. Úsalos conscientemente, reverentemente, alegremente, y observa a lo largo del año cómo esas semillas germinan y florecen de maneras que tal vez ni puedas imaginar ahora. Y ahora quiero oír de ti. Escribe en los comentarios cuál es el anhelo más importante que quieres plantar en esos primeros 7 días. No necesita ser algo grandioso. Puede ser algo simple. Lo importante es que sea genuino, que venga del corazón. Y al escribir, ya estás haciendo un acto de manifestación. Estás trayendo la intención del mundo interno para el mundo externo. Y eso ya es un primer paso. Si quieres más contenido sobre las enseñanzas de don Rodolfo Steiner y cómo aplicarlas en tu vida, inscríbete al canal. Cada semana traigo revelaciones de la antroposofía que pueden transformar tu forma de ver el mundo y a ti mismo. La jornada espiritual es larga, pero no necesita ser solitaria. Estamos juntos en esa búsqueda por conciencia y transformación. Que los primeros 7 días de tu año estén plenos de conciencia, de intención sagrada y de apertura para el mundo espiritual. Que las energías cósmicas que actúan en este período especial trabajen a tu favor. Y que el año que se inicia sea un año de crecimiento, de realización y de aproximación cada vez mayor con tu verdadero terreno del alma. Hasta el próximo video.